Buenas tardes, mi nombre es Karen Yanila Pérez Patiño. A continuación les voy a explicar el ejercicio 3 de la tarea 2 de álgebra simbólica. Bueno, como ya les comentaba, mi nombre es Karen Yanila Pérez Patiño. Mi último dígito de mi cédula es el número 6, pertenezco al grupo 90 y el ejercicio escogido es el ejercicio 3. El ejercicio 3 son las ecuaciones y funciones. La primera, función lineal. Escogí la función f de x igual a 5x más 4. He aquí la gráfica que pertenece a esta expresión y la tablita de valores resuelta. Y aquí el procedimiento. Entonces, f de x, entonces reemplazamos la x por cada uno de esos números de la tablita. Entonces, comenzamos. F de menos 16 es igual a 5 por menos 16, que equivale a x, más 4 es igual a menos 76. La siguiente, f de menos 6 es igual a 5 por menos 6 más 4, nos da un resultado negativo de 26, menos 26. La siguiente, f de menos 4 es igual a 5 por menos 4 más 4. Esto nos da un resultado de menos 16. La siguiente, f de menos 3 nos da igual a 5 por 3 más 4 es igual a menos 11. La siguiente, f de menos 1 es igual a 5 por menos 1 más 4 nos da un resultado de menos 1. El siguiente, el 0. F de 0 es igual a 5 por 0, 0 más 4 es igual a 4. El siguiente, f de 1 es igual a 5 por 1 más 4 nos da igual a 9. El siguiente, f de menos 3, f de 3, perdón, es igual a 5 por 3 más 4 nos da un resultado de 19. Y f de 4 es igual a 5 por 4 más 4 nos da un resultado de 24. El siguiente, f de 6 es igual a 5 por 6 más 4 nos da el resultado 34. Y el último, f de 16 es igual a 5 por 16 más 4 nos da un resultado de 84. Con estos valores, con los resultados, llenamos la tablita y nos resulta esta gráfica. La siguiente es la función cuadrática. La función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 6. Esta es la gráfica respectiva a la ecuación y la la tablita resuelta. El procedimiento, entonces, reemplazamos la x por cada uno de los números de la tabla. Entonces decimos que f de menos 16 es igual a 2 por menos 16 elevado al cuadrado menos 4 por menos 16 más 6. Entonces decimos que 2 por 16 al cuadrado nos da 512, menos 4 por menos 16 nos da menos 64 más 6. Entonces 512 menos 64 más 6 nos da 464. La siguiente, f de menos 6 es igual a 2 por menos 6 al cuadrado menos 4 por menos 6 más 6. 2 por menos 6 elevado al cuadrado nos da 72, menos 4 por menos 6 nos da más 24,
y más 6. Esta operación nos da 102. La siguiente, f de menos 4, es igual a 2 por menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por menos 4 más 6. Entonces, 2 menos 4 elevado al cuadrado nos da 32, más menos 4 por menos 4 nos da 16, más 6. Entonces, 32 más 16 más 6 nos da 54. La siguiente, f de menos 3, es igual a 2 por menos 3 elevado al cuadrado menos 4 por menos 3 más 6. Entonces, 2 por menos 3 elevado al cuadrado nos da 18, menos 4 por menos 3 nos da más 12 y más 6. Entonces 18 más 12 más 6 nos da 36. f de menos 1 es igual a 2 por 1 elevado al cuadrado menos 4 por menos 1 más 6. Entonces 2 por menos 1 elevado al cuadrado nos da 2, menos 4 por menos 1 nos da 4 y más 6. Entonces 2 más 4 más 6 nos da 12. f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 6. Entonces 0 menos 0 más 6 nos da 6 positivo. f de 1. F de 1 es igual a 2 por 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1 más 6. 2 por 1 elevado al cuadrado nos da 2, menos 4 por 1 nos da menos 4 y más 6 es igual a 2 menos 4 más 6 nos da igual a 4. f de menos 3 entonces es igual a 2 por 3 elevado al cuadrado menos 4 por 3 más 6. 2 por 3 elevado al cuadrado nos da 18, menos 4 por 3 nos da menos 12, más 6, de 18 menos 12 más 6 nos da 12. f de 4. De 4 es igual a 2 por 4 elevado al cuadrado menos 4 por 4 más 6. 2 por 4 elevado al cuadrado nos da 32, menos 4 por 4 nos da menos 16, más 6, eso nos da un resultado de 22. El siguiente, f de 6, es igual a 2 por 6 elevado al cuadrado menos 4 por 6 más 4. 2 por 6 elevado al cuadrado nos da 72, menos 4 por 6 nos da menos 24 más 6. Entonces 72 menos 24 más 6 nos da 102. El último, f de 16 nos da 2 por 16 elevado al cuadrado menos 4 por 16 más 6. Entonces 2 por 16 al cuadrado nos da 512, menos 4 por 16 nos da menos 64 y más 6. 512 menos 64 más 6 nos da 454. Entonces con los resultados que nos dio, llenamos la tablita y nos resulta esta ecuación, esta gráfica, perdón. La siguiente es la función polinómica. Entonces vamos a hallar f de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3x más 2. Esa es la gráfica que pertenece a esa ecuación. Y la tablita, obviamente llena, resuelta ya. Y el procedimiento. Entonces, el primero, f de menos 16 es igual a 2 por menos 16 elevado al cubo menos 3 por menos 16 elevado al cuadrado menos 3 por menos 16 más 2. 2 por menos 16 elevado al cubo nos da 8192 menos 3 por menos 16 elevado al cuadrado nos da menos 768
Menos 3 por menos 16 nos da 48 y más 2. Esto nos da un resultado de 8.910. No- Seguimos con f de menos 6. Es igual a 2 por menos 6 elevado al cubo menos 3 por menos 6 elevado al cuadrado menos 3 por menos 6 más 2. Entonces, 2 por menos 6 elevado al cubo nos da 432, menos 3 por menos 6 elevado al cuadrado nos da menos 108, más menos 3 por menos 6 nos da un resultado positivo de más 18 y más 2. Entonces, 432 menos 108 más 18 más 2 nos da 520. El siguiente, f de menos 4 es igual a 2 por menos 4 elevado al cubo, menos 3 por menos 4 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 4 más 2. Entonces, 2 por menos 4 elevado al cubo nos da 128, menos 3 por menos 4 al cuadrado nos da menos 48, menos 3 por menos 4 nos da más 12 y más 2. Eso nos da un resultado de 66. f de menos 3 es igual a 2 por menos 3 elevado al cubo, menos 3 por menos 3 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 3 más 2. 2 por menos 3 elevado al cubo nos da 54, menos 3 por menos 3 elevado al cuadrado nos da menos 27, menos 3 por menos 3 nos da más 9 y el último numerito que es más 2. Entonces 54 menos 27 más 9 más 2 nos da menos 70. f de menos 1, la siguiente. Entonces 2, perdón, entonces seguimos. f de 1 es igual, perdón, íbamos en esta, ¿no? f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 elevado al cubo, menos 3 y por menos 1 elevado al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 2. Esto nos da 2 por 1 elevado al cubo nos da 2, menos 3 por menos 1 elevado al cuadrado nos da menos 3, menos 3 por menos 1 nos da 3 y más 2. Entonces, esta operación nos da 0. f de 0 es igual a 2 por 0 elevado al cubo menos 3 por 0 elevado al cuadrado menos 3 por 0 más 2. 2 por 0 elevado al cubo nos da 0, menos 3 por 0 elevado al cuadrado nos da 0, menos 3 por 0 nos da 0, más 2. De 0 menos 0 menos 0 más 2 nos da 2. f de 1 es igual a 2 por 1 al cubo menos 3 por 1 elevado al cuadrado menos 3 por 1 más 2. 2 por 1 elevado al cubo nos da 2, menos 3 por 1 elevado al cuadrado nos da menos 3, menos 3 por 1 nos da 3 más 2. Entonces 2 menos 3 más 2 nos da menos 2. f de 3, la siguiente, nos da igual a 2 por 3 elevado al cubo menos 3 por 3 elevado al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Entonces 2 por 3 elevado al cubo nos da 54, menos 3 por 3 elevado al cuadrado nos da menos 27, menos 3 por 3 nos da menos 9 y más 2. Entonces 54 menos 27 menos 9 más 2 nos da 20. Ok, f de la siguiente, f de 4. f de 4 es igual a 2 por 4 elevado al cubo menos 3 por 4 elevado al cuadrado menos 3 por 4 más 2.
2 por 4 elevado al cubo nos da 128, menos 3 por 4 elevado al cuadrado nos da menos 48, menos 3